Hola querido equipo, arriba los corazones. Continuamos aquí con la serie de vídeos dedicados al análisis sintáctico de la oración gramatical. De hecho, podríamos muy bien decir que este es el primer vídeo que dedicamos al análisis sintáctico de la oración gramatical, porque vamos a hacer, o vamos a aprender a hacer, lo primero que hay que hacer en el análisis, que es, una vez señalado el verbo, distinguir el sujeto del predicado. Sabiendo cuál es el sujeto, sabremos cuál es el predicado. Pero mucho cuidado, ya sabéis que no todas las oraciones tienen sujeto. En fin, el caso es que, distinguiendo el sujeto del predicado, sabremos de qué se habla y qué se dice a propósito de ello. Algo bastante importante, ¿no os parece? Bien, pues lo primero que debemos hacer cuando procedamos a analizar una oración es efectivamente, distinguir el sujeto y predicado. Fijaos que esto tiene una gran importancia a la hora de entender la oración, porque se trata de saber qué es lo que se está diciendo que pasa, que ha pasado, que pasará, y saber si eso se está diciendo a propósito de alguien o algo que podríamos decir de alguna manera que sería el tema al que se refiere lo que en el predicado se dice. ¿Veis? Se trata de saber de qué se está hablando y qué se dice a propósito de ello. Bien, pues conviene no olvidar algunas cuestiones previas. Bien, ¿y qué pasos son los que hay que seguir, amigo Tintín? Pues siempre señalaremos en primer lugar el verbo. A continuación señalaremos el sujeto. Y por último, todo lo que no es sujeto es predicado. Bueno, Milú parece que tiene algo que decirnos. Ah, claro, menos el complemento periférico. Efectivamente, hay un complemento que se denomina periférico que no se incluye dentro del predicado porque se considera que es un complemento de toda la oración. Pero es un complemento muy concreto, cuando llegue el momento ya lo analizaremos. Esto, como regla general, bien nos puede servir. Pero en fin, para que no se nos olvide, le colocamos aquí este asterisco. No vaya a ser que que se nos enfade el amigo Milú. Así que recuerda. 1. Lo decimos así solemnemente con nuestro manuscrito gramático. El sujeto es aquello de lo que se dice, lo que dice el verbo, lo que se dice que pasa en el predicado. Así que responderá siempre a la pregunta ¿de qué o de quién o de quiénes se dice que... Y añadiremos pues el verbo de la oración. ¿De qué o quién o quiénes se dice que ha llegado? ¿De quién o qué o quiénes se dice que va a llegar? Etcétera, etcétera. Esa es la pregunta a la que responde el sujeto. Pero ya veréis que abundan los peros en estas cuestiones del análisis sintáctico. Atención. Observad. Ayer vi una película buenísima. El núcleo verbal es vi. Efectivamente se trata de una oración. Queremos saber cuál es el sujeto y entonces nos preguntamos ¿de qué o de quién se dice que vi una película buenísima? La respuesta será de mí. Y alguien dirá, claro, el sujeto es mí. Pues va a ser que no, porque el sujeto nunca, nunca, nunca puede llevar preposición, como veremos más adelante. Así que no diremos en los casos de la primera persona del singular, no diremos nunca que el sujeto es mí. Mí no puede ser sujeto. El sujeto será yo. Efectivamente, ayer yo vi una película buenísima. Así que ya veis, aunque al hacer la pregunta de quién se dice vi, podamos responder, pues se dice de mí. Pues mí no es el sujeto, sino el pronombre tónico de primera persona del singular yo. Y en el caso de aprobaste el examen, pues señalamos el verbo, el núcleo verbal del predicado. ¿Cuál sería el sujeto?
¿de quién se dice aprobaste? Pues alguien responderá, pues se dice de ti se dice que aprobaste el examen. Pues bien, como que no puede ser, porque el sujeto en este caso, ¿cuál creéis vosotros que será? Efectivamente, se trata de tú. Así que atención con los casos, con estos casos de primera y segunda persona del singular. Recuerda, recuerda. 2. Desplegamos nuestro manuscrito gramático para oficialmente informar de que el sujeto concuerda con el verbo. Esto es importantísimo. El sujeto concuerda con el verbo. Concuerda con el verbo en número y en persona. ¿Y qué quiere decir que concuerda con el verbo en número y en persona? Atención, en número y en persona. Que nadie piense en género, porque los verbos en castellano no tienen género. En número y en persona. Pues quiere decir que si cambias uno de ellos, para que la frase tenga sentido, necesariamente tienes que cambiar el otro. Esta prueba la vamos a hacer con mucha frecuencia para cerciorarnos de que efectivamente es sujeto aquello que pensamos nosotros que puede ser sujeto. Observad, tienes que cambiar el otro. O sea que si tengo una oración como el sábado irá a tu casa, yo cambio por ejemplo el verbo y digo irán a tu casa. Veis que lo hemos puesto en plural, hemos respetado la persona, pero hemos cambiado el número, lo hemos puesto en plural. Bien, yo me pregunto, oye, ¿el sábado será el sujeto? Ya sé que algunos de vosotros diréis, pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Imposible, el sábado no es el sujeto. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Yo ahora mismo trato de saber si el sábado, que es un sintagma nominal, es o no el sujeto de esta oración. Es el asunto a propósito del cual yo estoy diciendo lo que se dice en el predicado. Bien, pues si yo digo irán, alguien dirá, claro, yo puedo decir los sábados irán a tu casa, ¿no? Esos amigos, o por ejemplo, ese grupo con el que tú ensayas, pues los sábados irán a tu casa. Entonces alguien dirá, pues claro, yo he cambiado el verbo, lo he puesto en plural y digo los sábados irán a tu casa, yo puedo decir eso, pues entonces los sábados va a ser el sujeto. Bueno, es que tú podrías decir también el sábado irán a tu casa, o no podrías decirlo. Claro que podrías decirlo. Bien, pues sucede que si yo cambio el número del verbo y no tengo por qué cambiar el número de aquello que yo pienso que es el sujeto, pues entonces no es el sujeto. Así que recordad, tienes que, es obligatorio cambiarlo para que tenga sentido la frase. Si nosotros podemos mantenerlo sin cambiarlo, pues entonces quiere decir que no es el sujeto. Y no es no es el sujeto en la frase los sábados irán a tu casa, no es el sujeto los sábados y desde luego en el sábado irá a tu casa no es el sujeto tampoco. No es el sujeto. Hechas nuestras consideraciones previas, pasamos ahora a enumerar más detalladamente los pasos que debemos dar a la hora de descubrir cuál es el sujeto de la oración, si es que lo hay. Recordamos una vez más que en primer lugar señalamos el verbo, a continuación buscamos el sujeto, todo lo que no es sujeto es predicado a excepción del complemento periférico. Bien, pues vamos a ello. Partimos de estas tres oraciones. Ha llegado ya a casa ese chico, ha llegado ya a casa, ayer le llovió en Grazalema y comprobamos en primer lugar que se trata de oraciones señalando el núcleo verbal. Ha llegado y llovió. Tres oraciones. Bien, para buscar el sujeto, en primer lugar buscaremos dentro de la oración. Es decir, una vez señalado el núcleo verbal, comprobamos si alguno de los sintagmas o grupos que hay dentro de la oración es el sujeto de dicha oración. Tendremos en cuenta lo siguiente. Prohibido, es decir, nunca, en ningún caso. Tiene que ver con la preposición. Bien, pues nunca
el sujeto llevará una preposición delante. Atención, delante, es decir, no puede ir encabezado por preposición. Pero ello no impide que tenga algún complemento que sí la lleve. Por ejemplo, el hijo ha llegado ya, el sujeto sería el hijo. No lleva preposición delante. Pero si decimos el hijo del vecino ha llegado ya, pues el hijo del vecino es el sujeto. Y observad, el hijo del vecino, su núcleo es hijo, tiene un complemento precedido por preposición, un complemento del nombre del vecino. Pero eso no impide que el hijo del vecino, todo el grupo, sea el sujeto. ¿De acuerdo? Así que aquí nos referimos al hecho de que aquello que lleve delante una preposición no será nunca sujeto, será complemento de uno u otro elemento. Puede ser complemento del sujeto, efectivamente, perdón, del núcleo del sujeto, pero, y formar parte, por lo tanto, del sujeto, pero no en sí mismo el sujeto. Nunca el sujeto lleva preposición delante. Así que si volvemos a nuestros ejemplos, a casa de ninguna de las maneras puede ser sujeto y tampoco puede ser sujeto en Grazalema, en ningún caso. Bien, otra prohibición, algo que nunca va a ser sujeto. Los pronombres personales átonos. Nunca. Los pronombres personales átonos, ya sabéis cuáles son, los clíticos, me, te, se, nos, os, lo, los, la, las, se. Nunca esos pronombres van a ser sujeto. Nunca. Así que en una frase como me levanto temprano, ese me en ningún caso, de ninguna manera, va a ser sujeto. No tenemos que hacer ninguna otra prueba. Sabemos con toda certeza que ningún pronombre personal átono será sujeto. Efectivamente, en nuestro ejemplo, le es un pronombre personal átono, pues lo tachamos porque en ningún caso va a ser sujeto. Bien, por fin, una carita sonriente. Los pronombres personales tónicos sin preposición, naturalmente, los pronombres personales tónicos sin preposición son sujeto, siempre son sujeto. Fijaos, nos referimos a los pronombres personales tónicos del tipo yo, tú, él, ella, etcétera, 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 siempre y cuando no lleven una preposición delante. Así que los pronombres tónicos como mi o ti tampoco van a ser nunca sujetos. ¿Por qué? Porque siempre tienen que llevar una preposición de mí, para mí, a mí, ¿verdad? Siempre llevarán preposición, nunca van a ser sujetos. Las formas de los pronombres personales que funcionan como sujeto son aquellos pronombres personales tónicos que no lleven preposición. Y siempre, insistimos, serán sujeto. ¿Algo que va a ser siempre sujeto? Bueno, el sintagma o grupo nominal. No es que cualquier sintagma o grupo nominal vaya a ser sujeto, quizás me he expresado mal. Es que el sujeto es siempre un sintagma o grupo nominal. Siempre un sintagma o grupo nominal. Quiere decir ello que si nos encontramos con un sintagma adjetivo o un grupo adjetivo o sintagma adverbial o grupo adverbial, es decir, adjetivos o adverbios por sí mismos, no van a ser nunca sujeto. Siempre el sujeto tiene que ser un sintagma o grupo nominal. Así que, en nuestro ejemplo, ya no puede ser, de ninguna manera puede ser sujeto. Y tampoco puede ser sujeto el adverbio ayer. Efectivamente, ya y ayer son adverbios de tiempo. De ninguna manera podemos considerarlos sujetos. De ninguna manera. Así que en el caso que nos ocupa, lo único que nos quedaría como posible sujeto en esta oración es ese chico. Hacemos la prueba. ¿Han llegado ya a casa ese chico? Eso no se puede decir. Obligatoriamente tenemos que decir, ¿han llegado ya a casa esos chicos? Pues efectivamente, ese chico es el sujeto en nuestro ejemplo. ¿Qué quiere decir ello? Pues que decimos que
ha llegado ya a casa y lo decimos a propósito de ese chico. O expresándolo de otra manera. ¿De quién estamos hablando? Pues hablamos de ese chico. ¿Y qué decimos a propósito de él? Que ha llegado ya a casa. Ese chico es el sujeto y ha llegado ya a casa es el predicado que nosotros decimos, a propósito del sujeto ese chico. Bueno, pero ¿qué pasa con ha llegado ya a casa y ayer le llovió en Grazalema? No tienen sujeto, no tienen sujeto dentro de la oración, porque efectivamente una vez que hemos comprobado que ningún sintagma de la oración, ningún grupo de la oración puede ser sujeto, pues lo que tenemos que hacer a continuación es comprobar a ver si estuviera fuera de la oración, porque sí, recordad, el sujeto puede estar fuera de la oración, puede ser que esa oración esté hablando a propósito, esté predicando, esté diciendo algo que pasa a propósito de un sujeto o de un sintagma nominal o grupo nominal que aparece fuera de la oración. ¿Y de qué manera? Bueno, vamos a verlo. Primero puede ser que haya un término, un elemento en el texto que esté funcionando como sujeto, pero que ya sabéis que en la lengua se tiende a economizar y a no repetir. Por ejemplo, yo no digo Luis está enfermo, Luis no ha venido a clase. Se suele decir habitualmente Luis está enfermo, no ha venido a clase. En la oración no ha venido a clase, el sujeto sería Luis. Por poneros un ejemplo. Vamos a comprobar, por lo tanto, en primer lugar, si el sujeto está en otra oración del texto. En nuestro ejemplo, si nosotros el texto fuera estoy esperando a Luis, el sujeto de ha llegado ya a casa, pues el sujeto sería Luis. Pero si la oración, digamos, el contexto, el texto, en el texto aparece una oración o precede a esta de nuestro ejemplo, una oración como estoy esperando a una amiga, ha llegado ya a casa, pues obviamente el sujeto es una amiga. Es decir, tenéis que aplicar el sentido común para comprender bien a qué nos estamos refiriendo en la oración que estamos analizando cuando buscamos el sujeto. Podemos hacer la prueba aquí. Decimos, una amiga ha llegado ya a casa, si lo ponemos en plural, ¿han llegado una amiga ya a casa? No, tendríamos que decir obligatoriamente, ¿han llegado ya unas amigas a casa? Y lo mismo con Luis. Lo que pasa es que en el caso del nombre propio, cuando lo pongamos en plural, pues tenemos que hacer una pequeña, en fin, incorrección, hablar de los Luises o hablar de esos chicos, ¿no? Y así diremos, ¿han llegado ya a casa los Luises? ¿Han llegado ya a casa esos chicos? Porque no podríamos decir, ¿han llegado ya a casa Luis? ¿Veis? Tenemos que cambiarlo obligatoriamente. Así que, en este ejemplo del que nos estamos ocupando, si la oración ha llegado ya a casa, la precediera la oración estoy esperando a Luis, Luis sería sujeto, y si la precediera estoy esperando a una amiga, pues una amiga sería sujeto. Bien, pero puede ser que no haya más texto. De hecho, cuando nosotros estemos analizando en clase, lo que va a suceder habitualmente es que vamos a poner una oración suelta, como si estuviéramos, por así decirlo, en el laboratorio, hubiéramos diseccionado o hubiéramos troceado, por ejemplo, una planta y estuviéramos analizando esa parte concreta de la planta, sin tener en cuenta las demás, o porque no la tuviéramos presente o porque lo desconociéramos. Bueno, el caso es que puede ser que no haya más texto en nuestro análisis. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues lo que hacemos entonces es el caso, ¿veis? No hay más texto en nuestro análisis y solamente tenemos la oración ha llegado ya a casa. Basta, yo no sé nada más del texto, del contexto en el que aparece ha llegado ya a casa. Bueno, pues en ese caso lo que probamos es si pudiera ser un pronombre personal tónico del tipo yo, tú, él, ella, etcétera, etcétera, el sujeto. Si nosotros en otro ejemplo pudiéramos decir él ha llegado ya a casa, pues parece que se puede decir. Y hacemos la prueba a ver si él fuera el sujeto. Y decimos, él han llegado ya a casa. No, obligatoriamente tenemos que decir, ellos han llegado ya a casa. O sea que él podría ser el sujeto, pero también ella, cuidado, porque podríamos decir, ella ha llegado ya a casa. Hacemos la prueba. ¿Ella han llegado ya a casa? No, tenemos que decir, ellas han llegado ya a casa. Así que
Como no sabemos el contexto de esta oración, en el análisis que hagamos en clase diremos que su sujeto es o él o ella, es decir, la tercera persona del singular. Bien, en estos dos casos, cuando el sujeto se encuentra en otra oración del texto y lo señalamos, decimos el sujeto es, en otro ejemplo Luis o una amiga, y si no hay más texto, el pronombre personal que nosotros utilicemos, siempre que se pueda, diremos que el sujeto es un sujeto omitido, también se llama sujeto elíptico, también se llama sujeto elidido. En cualquier caso, nosotros lo vamos a representar con el subconjunto vacío. ¿De acuerdo? Así lo vamos a representar, subconjunto vacío. Y si es necesario, añadimos entre paréntesis, bueno, no es que sea necesario, es conveniente que añadamos entre paréntesis el sujeto conjunto vacío, es decir, que no aparece en la oración, eso es lo que quiere decir conjunto vacío. Añadiremos el sujeto, pues, en nuestros ejemplos, podría haber sido Luis, o podría haber sido una amiga, o bien él o ella, dependiendo del caso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a fijarnos en esta oración. Ayer le llovió en Grazalema. No tiene el sujeto en la oración. Hemos eliminado todas las posibilidades. Bien, pues tampoco tenemos un texto. Estoy esperando a Luis. Ayer le llovió en Grazalema. Luis no es el sujeto, ¿no? Decimos, ayer le llovieron en Grazalema. Luis, no. Ayer le llovió a Luis, sería. A Luis no puede ser el sujeto. Bien, y si fuera él o ella, vamos a decirlo, ayer él le llovió en Grazalema, no tiene sentido, ¿verdad? Ayer ella le llovió en Grazalema, no tiene sentido porque tendríamos que decir ayer a él, y a él sabemos que no puede ser sujeto porque lleva preposición. Ni puede ser ayer a ella le llovió en Grazalema porque a ella lleva preposición y no puede ser el sujeto. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede aquí es que no hay sujeto ni dentro de la oración ni hay sujeto fuera. No se trata de un sintagma o grupo nominal que aparezca en alguna otra oración, ni tampoco podemos utilizar el recurso de hacer que funcione como sujeto un pronombre personal tónico. Bien, pues ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa en estos casos es que no hay sujeto. No hay sujeto. Como ya dijimos en su momento, hay oraciones que no tienen sujeto. Cuando nosotros hemos comprobado que el sujeto no está dentro de la oración y que el sujeto no está fuera de la oración, es decir, es un sujeto omitido, cuando ninguna de esas dos cosas pasa, pues decimos que no hay sujeto. Y en ese caso decimos que la oración es impersonal. Es el caso de esta oración de la que nos ocupábamos. Ayer le llovió en Grazalema. Vamos a dedicarle un poquito más de atención a la oración impersonal para concluir esta serie de diapositivas dedicadas a la distinción entre sujeto y predicado. Y vamos a señalar con más detenimiento los casos de oraciones impersonales. ¿Qué tipo de oraciones impersonales nos podemos encontrar? Pues vamos a ir viéndolas. En primer lugar, oraciones que tienen verbos relacionados con fenómenos meteorológicos, algunos verbos que se usan de manera especial con un valor de impersonalidad. Hay también un uso especial del pronombre ad o no se, y también las llamadas oraciones de sujeto desconocido. En el caso de los verbos de fenómenos meteorológicos, pues ya tenéis aquí un ejemplo. Este fin de semana ha nevado en la sierra, se refiere a verbos como nevar, llover, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el invierno pasado llovió mucho. Este tipo de verbos siempre aparecen en tercera persona del singular y son impersonales de por sí. Bien, hay otro tipo de verbos que solo determinados usos son impersonales. Ponemos aquí algunos ejemplos de los más frecuentes. Haber, ser, hacer o ver. Por ejemplo, había mucha gente en la fiesta de Luis. Bien, algunos pensarán mucha gente en la fiesta de Luis es el sujeto. Bien, pero no se puede decir habían.
Había muchas gentes en la fiesta de Luis. No. Había muchos chicos en la fiesta de Luis. No se puede decir. Es una incorrección sintáctica, aunque a veces puede ser que se nos escape, ¿verdad? Es una incorrección sintáctica. El verbo haber utilizado con este sentido, no cuando va, por ejemplo, en una forma compuesta como ha cantado, ha soñado, porque ahí el verbo sería cantar o soñar, ¿eh? Sino cuando aparece así solo y con este valor, pues es un verbo impersonal. No tiene sujeto, no tiene sujeto. El verbo hacer en los ejemplos de hace frío, hace calor, hace mucho tiempo. ¿Veis? Son expresiones que son también impersonales, pero el verbo hacer no tiene por qué ser impersonal, porque podemos decir, Enrique hizo se hizo una casa nueva, o Luisa hizo un examen muy bueno. En ese caso, Enrique, Luisa serían respectivamente los sujetos. No, nos referimos a utilizaciones muy concretas de hacer. Fijaos que no podemos decir el hace frío ni podemos decir hacen fríos, ¿verdad? En ser, pues a veces también se utiliza como valor impersonal. Es tarde. Nos decimos son tardes, ¿verdad? Y oler, pues ya sabéis que oler se puede utilizar también con un valor impersonal o no personal, porque si yo digo Pedro olió el humo del incendio, pues Pedro sería el sujeto de olió. Pero si decimos olía a tabaco en el cuarto, una cosa sería decir Pedro olía a tabaco en el cuarto, ¿verdad? En ese caso Pedro sí que sería el sujeto, pero si decimos simplemente olía a tabaco en el cuarto sin referirnos a nadie que realice esa acción, pues esta oración también es impersonal. ¿Veis? Se trata de algunos verbos que puede ser que sean utilizados con un valor impersonal. En el uso especial de se, pues tenemos casos como se vive muy bien aquí. Fijaos, nada de lo que hay aquí puede ser el sujeto y no podemos decir él se vive muy bien aquí, ella se vive muy bien aquí. Es decir, el sujeto no está ni en la oración ni fuera de la oración. Luego entonces es un caso también de impersonalidad. Y en el caso del sujeto desconocido, en la práctica se trata de un uso especial, muy especial, de la tercera persona del plural para darle un valor de impersonalidad a la oración. Son oraciones del tipo llamaron a la puerta o han detenido al ladrón. Y algunos de vosotros dirán, pero oye, si podemos decir ellos llamaron a la puerta, y si yo digo llamó, tendría que decir él llamó a la puerta. Luego entonces el sujeto llamaron a la puerta es ellos. Sería un sujeto omitido ellos. Bueno, como es cierto que esto puede generar un poquito de más confusión, vamos a verlo de manera más detenida. Llamaron a la puerta. Analizamos esta oración, señalamos el verbo y podríamos pensar que el sujeto es ellos o ellas. Efectivamente, si yo digo un sujeto omitido, claro está. Si yo digo llamó, lo pongo en singular y digo llamó a la puerta, no podemos decir ellos llamó a la puerta, tendríamos que decir él o ella, en su caso, llamó a la puerta. Bien, pues hasta ahí nuestro análisis es impecable, pero fijaos, resulta que si yo digo llamaron a la puerta, era Alicia que venía a darme un recado, no puedo decir que el sujeto sea ellos o ellas, porque quien llamó a la puerta fue Alicia, ¿verdad? Pero es que tampoco puedo decir que el sujeto sea Alicia, porque Alicia está en singular y el verbo está en plural. No puede ser ellos o ellas porque se trata de Alicia. Pero tampoco puede ser Alicia porque Alicia está en singular. ¿Qué pasa entonces? O por ejemplo, han detenido al ladrón. Lo mismo decimos ellos o ellas han detenido al ladrón, ¿verdad? Pero un policía lo reconoció por la calle y lo condujo a comisaría. Luego entonces no pueden ser ellos o ellas porque quien detuvo al ladrón fue un policía. Pero es que tampoco un policía puede ser el sujeto, porque un policía está en singular y han detenido está en plural. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues si el sujeto no está dentro de la oración, ni el sujeto es un sujeto omitido que esté fuera de la oración,
Sí, no os extrañéis. Esto lo que quiere decir es que esta oración es impersonal. Son oraciones impersonales algunas oraciones en las cuales se utiliza la tercera persona del plural, insistimos, la tercera persona del plural, pero no se sabe con seguridad quién ha realizado la acción, quién es el responsable de la acción indicada por el verbo. Es decir, a propósito de quién o de quiénes decimos lo que se dice en el predicado. ¿De acuerdo? A veces sucede así. Si yo no sé con certeza si se trata de uno o de varios, cuando digo la oración en tercera persona del plural, en ese caso la oración será una oración impersonal. Fijaos, en llamaron a la puerta, yo abro la puerta y se trata a lo mejor del señor director, pero abro la puerta y se trata efectivamente a lo mejor de un grupo de alumnos que viene a darnos un recado. No sabemos exactamente en una oración como llamaron a la puerta si se trata de un sujeto en singular o en plural. Y lo mismo sucede con han detenido al ladrón. En esos casos tenemos las llamadas oraciones impersonales de sujeto desconocido. Así que recuerda, hay un tipo de oraciones impersonales de sujeto desconocido, no se sabe exactamente cuál es el sujeto, con verbo en tercera persona del plural. No lo olvidéis. Bien, y aquí acaba nuestro repaso en relación con el sujeto de la oración gramatical.